En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Durante estos días hemos estado hablando cómo nosotros nos debemos de relacionar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, o sea, los miembros que componen la iglesia local, la iglesia donde nosotros nos congregamos frecuentemente, en un determinado barrio o colonia, y en un determinado templo o edificio que alquilamos para reunirnos como iglesia, para adorar al Señor, para tener comunión los unos con los otros, para tener comunión con el Señor y para edificarnos y adorar al Señor. La iglesia local es la iglesia que nosotros conocemos. Son los hermanos cuyos nombres sabemos y que nos relacionamos con ellos. La verdad es que cuando Cristo vino, nosotros estábamos separados los unos de los otros, porque el pecado ha fraccionado, ha dividido a los seres humanos. La prueba palpable de esto fue la muerte de Abel. Como Caín, siendo hermano de Abel, lo odió y lo mató. Así también, a través de toda la historia de la humanidad, los seres humanos han estado fraccionados, divididos, alienados unos de otros, y sus relaciones no son correctas, porque hay mucha envidia, mucho odio y resentimiento en las relaciones humanas. Pero también el pecado fraccionó o dividió al hombre en el sentido de que el hombre no tiene comunión con su Creador. Vemos nosotros al principio que Dios por la tarde descendía para hablar con sus criaturas, es decir, con Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron, entonces fueron echados del paraíso. Y desde entonces la raza humana ha estado separada de su Creador. No sabe cómo relacionarse con su Creador porque el pecado, la ignorancia, la corrupción que produce el pecado en el ser humano ha separado al ser humano de su Dios, de su Creador. Así pues que cuando Cristo vino a establecer la reconciliación a causa de que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz y Jesucristo recibió en sí mismo el juicio y el castigo de muerte que merecían nuestros pecados. Él fue el sustituto nuestro. Él murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue una muerte vicaria en sustitución del ser humano. Eso lo declara la Escritura y el Evangelio claramente y profusamente. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor y tomamos al Señor como nuestro dueño, nuestro Señor y Redentor, y le obedecemos en todo, entonces nosotros tenemos que aprender cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con los seres humanos. El texto base que hemos utilizado para estas enseñanzas de cómo relacionarnos
con la iglesia, con los miembros de la iglesia local, es Efesios capítulo 4, donde se declara de que debemos de relacionarnos utilizando o más bien ejerciendo 4 virtudes necesarias. La virtud del amor, que es el vínculo perfecto en las relaciones humanas. La humildad también es esencial porque una persona soberbia, altiva y prepotente no puede llevarse bien con nadie. Así que se requiere la humildad, pero también la otra virtud parecida a la humildad, que es la mansedumbre. Jesucristo enseñó a sus discípulos que en el futuro iban a ser apóstoles y columnas de la iglesia y ejercer autoridad y liderazgo. Jesús le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa, una persona humilde, una persona que no se enoja fácilmente y que no asume posiciones de grandeza sobre los demás, esa persona tiene la capacidad de llevarse bien con los demás y de estar en paz con todos los hombres. También la otra cosa que tenemos que aprender para llevarnos bien, que son esenciales y que establecen el fundamento de las relaciones humanas, es que debemos de aprender a tolerarnos los unos a los otros, a sobrellevar las debilidades de los demás, a tener paciencia con los demás. Así que la virtud del amor, humildad, mansedumbre y paciencia son necesarios, muy necesarios, para tener buenas relaciones con el prójimo, con las demás personas en todo lugar, sea en el hogar, sea con los vecinos o sea con los compañeros de trabajo. Nosotros debemos de ejercer esas 4 virtudes: la mansedumbre, la humildad y también la paciencia, y soportándonos en el vínculo perfecto del amor de Cristo. Hemos estado estudiando todas estas cosas, qué es lo que la Biblia dice de cómo relacionarnos con los demás, en amor, en un espíritu de siervo, porque cuando nos acercamos a los demás, nos acercamos con la actitud de servir, no tanto con la actitud de ser servido. Nosotros siempre tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro ejemplo. ¿Y qué dijo Él respecto a cómo relacionarse con las demás personas? Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate de muchos. Ese es un buen ejemplo, servir a los demás. Así que cuando nos acercamos a los hermanos o cuando nosotros los conocemos y nos relacionamos con ellos, debemos de asumir la actitud de siervo. Debemos de tener un espíritu de siervo como Jesucristo, que siendo Dios no tuvo por usurpación ser Dios para hacerse la vida más fácil, sino que estando en condición humana se hizo siervo, siervo de Dios, y siempre estuvo sirviendo a las personas y al pueblo de Israel y a sus discípulos. Y aún así, aunque el Señor ha sido glorificado, exaltado y se ha sentado a la diestra de Dios y ejerce toda autoridad, el Señor continúa sirviéndonos a nosotros. Cuando oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos conceda ciertas cosas y que nos ayude también a ejercer el ministerio que nos ha dado, Él, con esa actitud de siervo, entonces nos concede todas las cosas. En nosotros debe de haber esa actitud. Para tener buenas relaciones debemos de entender y comprender o estimarnos cuando nos relacionamos con los demás,
que la persona, el hermano, es superior a nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Dice que debemos de considerar al hermano como superior a nosotros mismos. También debemos de relacionarnos correctamente cuando nos restauramos los unos a los otros. Debe de haber esa actitud de empatía, de simpatizar con el hermano, de sentir el dolor del hermano y el sufrimiento y ponernos en el lugar de ellos. También estudiamos que debe de haber una actitud de amarnos los unos a los otros y relacionarnos correctamente en honestidad, sin mentiras, en veracidad y no defraudando absolutamente a nadie. Esto es importante que lo enfatice, porque muchas veces en la iglesia nosotros nos comprometemos, hacemos tratos con los hermanos y hermanas de nuestra iglesia local. A veces les pedimos prestado, a veces hacemos tratos comerciales y otras clases de relaciones que tenemos con ellos. Y comprometemos nuestra palabra y la integridad nuestra, diciéndoles que vamos a ser fiel a lo que hemos acordado con los hermanos. Y fácilmente llevados quizás por una cultura que no tiene esa integridad, veracidad y honestidad, fácilmente nosotros quebrantamos los acuerdos, los pactos y también la palabra comprometida con nuestros hermanos y con el prójimo en general. Por eso la Biblia dice que debemos de ser honestos, sinceros. Pablo dice, no mientan los unos a los otros, porque ustedes pertenecen al cuerpo de Cristo y son miembros los unos de los otros. Y Pablo declara y dice que debemos respeto al que merece respeto. Al que merece que se le paguemos impuestos, debemos de pagar impuestos. Y que no debemos deber nada a nadie. Esto es sumamente importante, porque lo que más resiente a los hermanos y quebranta la unidad de la iglesia local es el hecho de que hay personas en la iglesia que piden prestado y luego comprometen su integridad, su palabra, su honor, diciendo en tal fecha te voy a pagar y no pagan. Aunque ahora es bien difícil cumplir con los plazos fijados, porque uno no sabe lo que va a suceder adelante o si le van a quitar el trabajo. Entonces uno debe ser sincero y acercarse al hermano y decirle, mira, no te puedo pagar en la fecha en que acordamos, pero te pagaré. Ayúdame a prolongar un poco el momento, la fecha, el día y el mes en que yo debía de pagarte, pero no puedo, pero te pagaré. La sinceridad es esencial en las relaciones humanas. Debemos de ser cabales y debemos de ser íntegros y debemos de honrar nuestra palabra que hemos comprometido, porque eso es esencial, porque la integridad es una de las cosas que agrada a Dios y es una de las cosas que la gente espera ver en todos nosotros que decimos y proclamamos que somos cristianos. Por eso Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Ese es un buen principio de vivir sin tener deudas con nadie. La única deuda que podemos tener y que se nos permite tener es la deuda del amor, porque siempre somos deudores al prójimo de amarlo,
de amarlo como Cristo lo ama. Entonces debemos de honrar y debemos de cumplir con la palabra que hemos comprometido y con los acuerdos y tratos que hemos establecido con los hermanos. Entre nosotros, los hermanos, no debe de haber mentira, deshonestidad ni malicia, sino que debemos de ser transparentes y debemos de ser sinceros, confiables y fieles. También hablábamos la última vez que estuvimos con ustedes en sus hogares enseñando este curso de relaciones interpersonales en la iglesia, que otra de las maneras como podemos nosotros relacionarnos correctamente, principalmente aquellos que ejercen algún tipo de autoridad y de liderazgo y de cargo en la iglesia, porque a veces hay divisiones en el cuerpo de Cristo y las divisiones comienzan por una mala relación entre la iglesia y los líderes que conducen a la iglesia, los pastores, el liderazgo. Entonces debemos nosotros que somos pastores y que ejercemos cierta autoridad sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia local, debemos también aprender a relacionarnos, cómo ejercer esta autoridad, cómo conducir al pueblo de Dios de tal manera de que la gente esté contenta con los líderes y que la gente vea en el liderazgo de la iglesia esas cualidades de amor, de humildad, de mansedumbre y de identificación con el resto del cuerpo de Cristo, que debe de ser ciertamente característico en el liderazgo de la iglesia. Entonces estuvimos hablando sobre la autoridad, que todos los cristianos debemos de aprender a respetar en primer lugar a los que ejercen autoridad en la iglesia. La Biblia, amado hermano y hermana, habla mucho sobre la autoridad, porque Dios es la autoridad suprema y toda la gama y los grados de autoridad que nosotros vemos en la sociedad de nuestro país, en la ciudad, en el gobierno, en las instituciones que hay en nuestro país, todas esas autoridades emanan de Dios. Dios es el autor de la autoridad. Él es la autoridad suprema, Él es el creador y por lo tanto Él ha delegado a los seres humanos autoridad. Y Dios espera que nosotros, los que estamos bajo autoridad, respetemos y obedezcamos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros como líderes, como guías, como maestros, como personas que ejercen esa autoridad en beneficio de la sociedad humana y en la iglesia en beneficio del cuerpo de Cristo. Así que la Biblia dice que todos nosotros, los cristianos, debemos de someternos los unos a los otros. Este es un principio general, un principio universal en las relaciones humanas. Nosotros debemos de tener esa actitud desde lo más profundo de nuestro corazón de someternos los unos a los otros. También la Biblia dice que las esposas deben de estar sujetas a sus esposos y que el esposo debe de sacrificarse
amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y se sacrificó a sí mismo por ella. Lo que se nos está enseñando es que los que ejercen autoridad en el hogar para tener una buena relación con la esposa, entonces el esposo que tiene la autoridad delegada del Señor debe de amar a su esposa con un amor sacrificial y ejercer esa autoridad para proteger a su esposa, a sus hijos, a su familia. Hablaremos un poquito más sobre esta autoridad el día de mañana. El día de mañana es sumamente importante este tema de las relaciones que deben de tener los que ejercen autoridad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Dios le bendiga, amado, y lo espero a usted el día de mañana para que continuemos estudiando las Sagradas Escrituras respecto a este tema de las relaciones interpersonales. Dios le guarde y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.